Quiero comenzar con dos historias que hablan de muchas historias. Jorge tiene 40 años, vive en Villa Elisa, un municipio del área metropolitana de Asunción. Él es mozo, se despierta todos los días a las 4 de la mañana, tiene que estar a las 5:15 en la parada de bus y eso le permite llegar al trabajo aquí en el centro histórico a las 7 de la mañana. Lorena tiene 28 años, nació en Asunción y vivió su infancia y su juventud en el centro histórico. Ella es contadora. Se casó hace como 5 años y con su marido, buscando una casa para alquilar, terminaron haciéndolo en Luque, otro municipio del área metropolitana. Ambos se despiertan todos los días a las 5 de la mañana para llegar al trabajo también en el centro histórico. Asunción, la capital nacional del Paraguay, recibe a diario a más de 1.300.000 personas. En el área metropolitana de Asunción, cientos de miles de personas se despiertan todos los días, como Jorge y como Lorena, a las 4 o a las 5 de la mañana para llegar al trabajo, a veces sin desayunar, destinando en promedio 4 a 5 horas por día al traslado. La cosa se complica bastante con el mal servicio de transporte público y con una congestión que se agrava con los años. Este tiempo improductivo roba tiempo a otras actividades de la vida humana, necesarias y vitales, por cierto. El descanso, el estudio, la familia, el entretenimiento. Y estas son las condiciones de vida de quienes habitamos en esta región del Paraguay, aunque las situaciones empiezan a ser similares en otras partes del territorio nacional. La búsqueda de la casa propia o la casa alquilada hace que miles de personas migren a otras ciudades donde el costo del suelo y de los servicios son más baratos, pero por lo general sometiéndose a territorios con una cobertura deficitaria de servicios. El área metropolitana de Asunción crece como una mancha de aceite, se va desplegando en el territorio, sin una planificación pública que oriente este cambio y sin una mirada previsora y atenta a cuál podría ser la mejor manera de vivir en la ciudad, en un país que ha dejado de tener a su población mayoritariamente viviendo en el campo. La paradoja no puede ser mayor, pues mientras en el centro histórico de Asunción tenemos más de 220.000 metros cuadrados desocupados o subutilizados, distintos sectores de la población se ven obligados a alejarse de sus territorios de la cotidianeidad, sometiéndose en general a condiciones de precariedad, o se ven simplemente impedidos de vivir cerca de sus trabajos. Asunción, y esto es muy bueno saberlo, no crece desde 1992. Asunción expulsa población. Su población se ha estancado en la escala de los 500.000 habitantes. Crece el área metropolitana de Asunción, cuya población actual hoy ronda las 2 millones de personas. Esta expulsión poblacional afecta principalmente al centro histórico de Asunción, que sufre desde los años 80 un proceso de deterioro creciente. Según datos del 2012, en el centro histórico de Asunción vivían un poco más de 20.000 personas. 10 años antes, en el 2002, vivían un poco más de 30.000 personas. El centro histórico de Asunción, o el CHA, como lo llamamos, es la metáfora de los conflictos que afectan o que vivimos en el Paraguay contemporáneo. Pobreza, desigualdad social, inseguridad, fragmentación de la sociedad civil, declive del espacio público, desconocimiento de la diferencia cultural. Pero la vida presenta claroscuros, porque el CHA es también la metáfora de la esperanza. Aquí se fundó la nación. Y antes de la colonización española era uno de los lugares en donde se asentaban los indígenas guaraníes. De hecho, antes de la colonización española, Paraguay, el nombre de Asunción en guaraní, era el centro de un territorio ancestral con múltiples culturas. El centro histórico de Asunción es uno de los principales símbolos identitarios del Paraguay. Gran parte del patrimonio histórico arquitectónico del país se encuentra en sus límites.
Aquí está la sede de los poderes del Estado y es el lugar donde nos convocamos para celebrar, expresarnos políticamente o conmovernos en tiempos difíciles. Se trata del espacio urbano mejor equipado y más servido de todo el territorio nacional. Se preguntarán ustedes, nosotros nos hemos preguntado, ¿qué supone recuperar el Centro Histórico de Asunción? Y aprender de lo que han hecho otras ciudades, otros centros históricos en la región y en el mundo, de sus aciertos, de sus desaciertos. Nosotros no queremos un museo a cielo abierto, arreglado exclusivamente para los turistas, donde no viva la gente y donde los paraguayos y paraguayas nos sintamos extraños. Tampoco queremos un lugar exclusivo ni excluyente, donde vivan solamente personas con alto poder adquisitivo. Consonante con la nueva agenda urbana promovida por las Naciones Unidas, estamos trabajando para recuperar el Centro Histórico de Asunción desde una perspectiva de desarrollo integral que favorezca la inclusión social y la convivencia en diversidad. Y este es el enfoque que orienta el Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción, el PLANCHA. Pero lo más importante de todo esto es que el cambio ya está en marcha, la transformación está en curso. Y en rigor, el PLANCHA es parte de un proceso muchísimo más amplio. Un hecho que marcó un punto de inflexión en la historia nacional y particularmente en la historia del Centro Histórico de Asunción fue el Bicentenario de la Independencia Nacional, cuando por varios días, en mayo del 2011, hace 5 años atrás, la multitud tomó los espacios públicos para expresar un renovado sentimiento de pertenencia a la nación. Desde entonces la efervescencia ciudadana fue creciente y desde entonces nada fue igual. La agenda de entretenimiento nocturno del centro histórico ha dado un giro insospechado respecto a años anteriores. Organizaciones como AMCHA, la Asociación de la Movida para el Centro Histórico, vienen trabajando para recrear la noche con ofertas variadas, conjugando arte, historia y entretenimiento, promoviendo de que la movida irradie también el día, acercándonos de esa manera a esta noción de ciudad 24 horas. Colectivos de artistas como Jazz en la Calle, músicos vinculados al folclore, al tango, al flamenco, están haciendo de los domingos y de otros días momentos de progresiva convocatoria ciudadana, permitiéndonos disfrutar del espacio público de una manera tal que nos permite descubrir colores y estilos culturales variados, ampliando las opciones de esparcimiento en un momento histórico en que el shopping parecía cubrir todas las expectativas. Artesanos populares, artesanos indígenas, ciclistas, colectivos de feministas, el movimiento ambientalistas, aquellas organizaciones que promueven el derecho a una orientación sexual diferente, diseñadores, artistas visuales, profesionales vinculados a las nuevas tecnologías, a los audiovisuales, y no pocas tribus urbanas encuentran en el CHA, en el centro histórico, ese ecosistema propicio para expresar identidad y desplegar sus talentos. Yo sería ingenuo si dijera que esta efervescencia ciudadana está ausente de conflictos. La ciudad es un espacio de fricciones, donde la música gusta, al lado puede molestar, donde una actividad es vista como ilegítima, puede ser vista como legítima desde otro punto de vista. Y en ese sentido, un desafío fundamental de la recuperación del Centro Histórico de Asunción pasa por actualizar las regulaciones de uso de suelo y de uso de los espacios públicos, más aún cuando Asunción, la capital del Paraguay, y particularmente su centro histórico, se perfilan como un centro de referencia de la cultura, el entretenimiento y la economía naranja a nivel regional. Otra pregunta, ¿qué implica transitar por este camino de la transformación del Centro Histórico de Asunción? Y articular al sector público con la sociedad civil, con la empresa, con el estamento técnico, trabajar la convergencia de intereses. Y en ese sentido el PLANCHA es un gran ejercicio de una nueva manera de hacer política pública. De hecho, es fruto de una alianza política entre el gobierno nacional y el gobierno municipal.
Su agenda programática impulsa 10 estrategias institucionales que abarcan las 1000 hectáreas vinculadas con el centro histórico. Además de su delimitación formal, estamos hablando de la zona portuaria, del barrio histórico de la Chacarita, del territorio costero, de la bahía y del Banco San Miguel. Estos dos últimos lugares son las protegidas de enorme valor ambiental y paisajístico. Y un esfuerzo importantísimo tiene que ver con la coordinación de los diferentes proyectos promovidos por instituciones públicas, tanto del nivel central como del nivel municipal. El impulso del Metrobús, la reactivación del servicio ferroviario, la urbanización del puerto, la mejora del equipamiento de calles históricas y emblemáticas, el impulso de una estrategia de residencia en y para el Centro Histórico de Asunción, la puesta en valor de espacios públicos clave y emblemáticos como el Parque Caballero, el impulso de una estrategia de conservación y puesta en valor de edificios históricos y esta articulación de esfuerzos vinculados a las nuevas tecnologías, el turismo, la generación de empleo. Finalmente, y creo que es interesante recordarlo, que hace 10 años nos preguntábamos con una gran compañera de trabajo. Nos preguntábamos si los asuncenos habíamos renunciado al derecho a la ciudad, si habíamos perdido la capacidad de soñar, de imaginar y tal vez de desear una ciudad más bella y más justa. No, no hemos perdido la capacidad de soñar, de imaginar y no hemos renunciado al derecho a la ciudad. Lo prueba esta efervescencia ciudadana, lo prueba esta participación creciente de organizaciones de todo tipo, principalmente vinculadas con las nuevas generaciones, y lo prueba este esfuerzo político institucional vinculado a los nuevos tiempos. El Centro Histórico de Asunción es un lugar que no nos resulta indiferente, es un lugar lleno de sentido. Nos gustaría que todos ustedes puedan sumarse a esta transformación. Detrás mío está la página web que realmente es la metáfora de una puerta. Ábranla, por favor, sumen sus ideas, aporten su nombre y hagan parte de este cambio. Muchísimas gracias.